Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fermín Guerra Cruz, estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español. Estoy cursando actualmente el segundo semestre. Este video es de la materia de textos expositivos, el cual tendrá el fin de dar a conocer y cómo realizar una ponencia, una exposición, un reportaje e informe de investigación. Bueno, comenzamos con la ponencia. Para comenzar, ¿qué es una ponencia? Una ponencia es una comunicación o propuesta sobre un tema concreto que se somete al examen y resolución de una asamblea. Eso nos lo define la Real Academia Española en el año 2018. La ponencia se diferencia de otros textos porque tiene un componente de oralidad y porque se pone a discusión colectiva. Esto implica que la ponencia es usualmente seguida por una sesión de preguntas o discusión del público. A la persona que presenta la ponencia normalmente se le llama ponente, quien es el encargado de sustentar en tiempo breve una posición o propuesta en frente de un auditorio. El propósito general de este texto es divulgar el conocimiento y ponerlo en discusión de un público. Sin embargo, el objetivo de la ponencia puede variar según el contexto en el que nos encontremos o a qué nos vamos a dirigir. Una vez conociendo lo que es una ponencia, nos vamos con su estructura. La estructura de una ponencia es muy importante porque de ella depende de que nuestra ponencia salga de una forma correcta. El primer paso es el título y auditoría o autoría. En esta sección se da cuenta del contenido y se sugiere el propósito de la ponencia. El título debe ser corto, concreto y llamativo. En esa sección se enuncia la autoría de la ponencia. Una vez hecho el título, nos vamos con la introducción. En esta sección cautiva el interés de la audiencia y da una visión general del tema. Es importante usar estrategias retóricas para llamar la atención de la audiencia. Si requiere hacer agradecimientos, en este punto se pueden hacer, pero de una manera breve y concreta. Una vez hecha la introducción, nos vamos con el cuerpo. El cuerpo en esta sección se incluye el mensaje principal que se desea transmitir. Asimismo, se expone y ordena evidencia para cumplir con el propósito específico de la ponencia. Eh, Aquí se incluye solo la información necesaria para que el propósito se cumpla. No se trata de que el ponente transmita toda la información que tiene. El exceso de información hará que el público pierda la atención y en vez de persuadir los vamos a aburrir o a revolver. También debe de garantizarse que la exposición sea fácil de seguir y atractiva para la audiencia. Una vez hecho el cuerpo, nos vamos con la conclusión. La conclusión, en esta se incluyen algunas oraciones breves y sucintas que resuman lo expuesto. Esta sección debe permitir volver al objetivo del trabajo o propósito de la ponencia. Ahora que tenemos la definición y la estructura, nos vamos con la planeación. Planear una ponencia. La planeación es fundamental para el éxito de la ponencia. El ejercicio consciente y detallado de la planeación asegura la coherencia de la presentación y permitirá que el mensaje sea claro y efectivo. Asimismo, como primer punto para realizar la ponencia, tenemos el objetivo. Lo primero que debemos tener muy en claro es el objetivo que se persigue en esta ponencia o en nuestra plática. En este punto del objetivo, como primero, nos debemos de cuestionar qué buscamos enseñar, herramientas, conceptos, tendencias políticas, cuál es el objetivo de dicho aprendizaje, qué se espera de las personas que asistan y cuáles son las acciones inmediatas después de dicha capacitación. Es muy fundamental e importante resolver todas nuestras preguntas desde este punto, que es el objetivo, para enfocarnos a qué nos vamos a dirigir. Asimismo, como segundo punto tenemos la audiencia. Debemos saber que todo lo que
podamos conocer de nuestro público. Mientras más conozcamos de ellos, más personalizada podrá estar. No es lo mismo explicar un tema determinado a empresarios que a estudiantes o a ejecutivos. Debemos cuidar los detalles generales de nuestra audiencia, como edad, profesión, ubicación de empresa, puesto, etc. Pero también busca detalles más específicos, tales como motivaciones para asistir, qué esperarán de dicha ponencia, sus objetivos personales, expectativas, etc. Mientras más conozcamos nuestra audiencia, mejor preparada estará nuestra ponencia. Asimismo, podremos abordar las preguntas, comentar ejemplos y ayudarlos con los propósitos y objetivos al asistir a la misma. Una vez hecha el segundo punto, que es la audiencia, nos vamos con el tercero, que es el contenido. Ya con los dos anteriores puntos, estaremos listos para definir el esqueleto del contenido de nuestra ponencia. Tratar de desarrollar primero un índice con los temas más importantes a abordar. Es fundamental primero la estructura y después seguir con los contenidos de cada tema. No olvidemos buscar ejemplos o casos reales en cada tema para que nuestra información sea más experiencial y real para ellos. Es ideal que usemos contenidos con los que se identifiquen por su tipo de negocio, sector o tipo de problema. Es muy importante que personalicemos lo más que se pueda los contenidos para que podamos conectar con éxito con nuestra audiencia. En cuarto punto tenemos un guión. Aquí ya tenemos definida la estructura de nuestro contenido y aquí ya es hora de desarrollarla a detalle. En lo personal, se hace un guión en un formato para que después se vayan colocando la imagen que nos va a apoyar. Para eso es a gusto de cada expositor. En promedio se considera que van a decir 100 palabras por minuto. Así se puede ir ajustando un texto. Y una vez hecha nuestro guión, nos vamos con la presentación. Ya que tenemos que estar listos para el texto, es hora de empezar a diseñar nuestra presentación. Las mejores presentaciones son aquellas que contienen imágenes, gráficos, videos y poco texto, siendo así que vamos a llamar la atención de nuestro público. La presentación no es nuestro guión, solo es un apoyo visual, una herramienta para captar la atención de nuestro público y nuestra audiencia mientras nosotros estamos hablando. Muchas veces se comete el error de que nos ponemos a leer las diapositivas que tenemos y esto es un error muy grave. Esta debe de ser no muy larga o muy corta, debe de ser suficiente y siempre y cuando incluya una información necesaria y precisa. Una vez que tenemos nuestra presentación, podemos realizar nuestro ensayo. La podemos llevar a la acción, ensayarla. Si se pueden invitar a alguien a una conferencia para ir conociendo cómo se van desarrollando las personas o el ponente frente a una audiencia. Una vez hecho nuestro ensayo, nos vamos a un respaldo y una prueba. Nuestra presentación debemos ser responsables del evento y por si las dudas debemos tener un apoyo o herramientas extra con el que podamos sustentar la ponencia. Por si ocurren fallas técnicas o cualquier problemática, aquí la podremos abordar. Eso es todo lo de la ponencia. Como podemos, claro, tenemos que persuadir en una audiencia y es muy importante conocer nuestro público. ¿Por qué? Porque si lo conocemos, será muy probable que podamos persuadir sobre ellos, ya que será más fácil conocer el cómo lo vamos a hacer y qué herramientas utilizar. Como siguiente punto tenemos a la exposición.
¿Qué es una exposición? Es la presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y o convencer a un público en específico. Asimismo, tenemos a los elementos de la exposición. Estos son el emisor, el receptor y la conexión de emisor y receptor. Bueno, pues el emisor es el que posee unos conocimientos suficientes acerca del tema de la exposición y la voluntad de transmitir esos conocimientos de una manera objetiva y a la vez comprensible para su potencial receptor. El receptor es la persona o el grupo a quien va dirigida la exposición. El tono y el léxico deben estar adaptados a la naturaleza y el nivel del conocimiento de los receptores también. Y la relación entre emisor y receptor es básica para que la información se transmita de una manera efectiva. El emisor ha de adaptar su exposición al tipo de receptor al que va a dirigirse. No es lo mismo dirigirse a un grupo de personas especializadas porque con ellas tendríamos que utilizar un lenguaje técnico al dirigirse a un grupo de personas que no están preparadas. Debemos de adecuar nuestro lenguaje para ser entendibles. Las características del emisor o expositor es que debe de ser convincente, claro, concreto, demostrar dominio sobre el tema y mostrarse seguro frente a la audiencia. Eso con el fin de tener un buen manejo a la hora de expresarnos. Es así que eso también es importante para captar la atención de nuestro público y ser de una manera llamativa. Hay diversas clases de exposiciones. Está la individual, la grupal, la divulgativa y la especializada. A continuación les diré algunos pasos para hacer una exposición oral. En ella debemos decidir el tema. Está como primer punto. Como segundo punto tenemos el buscar la información. La información debe de estar respaldada o debe de ser actual para dar un mayor entendimiento sobre el tema. Debemos de elaborar un guión, este con el fin de respaldarnos a la hora de irnos expresando en la exposición. El guión es muy importante porque en base a ello nos vamos a ir desenvolviendo sobre el tema. Debemos elegir y elaborar recursos audiovisuales. Esto es para plasmarlo sobre la audiencia o el auditorio. Los recursos audiovisuales son muy indispensables para poder dar a entender nuestro tema. Por ejemplo, tenemos diversas técnicas en las cuales nos vamos a ir apoyando para dirigir el tema. Asimismo, se prepara la intervención y por último tema, se debe de exponer o ensayar la exposición. ¿Para qué? Para poder tener un buen desenvolvimiento en el área o en el contexto en el cual vamos a actuar. Asimismo, tenemos la estructura de la exposición. Tenemos como primer punto la introducción, de ahí el desarrollo y por último la conclusión. En la introducción tenemos algunos objetivos, que son el despertar el interés público, captar la atención y plantear el tema central o la tesis a seguir. En la introducción también tenemos un procedimiento, que es el personalizar el tema. Por ejemplo, señalando cómo este afecta al público. Debemos abordar directamente el tema, por ejemplo, narrando la historia del tema o invalidando una tesis vigente para proponer otro. Asimismo, también debemos comenzar con una breve introducción, no relacionada directamente con el tema. Por ejemplo, una anécdota o una breve narración. Eso para romper, como dicen coloquialmente, la ley del hielo o para pues ir conviviendo con nuestro público. De ahí tenemos el desarrollo. En el desarrollo como objetivos tenemos el concretar el objetivo de la exposición, insistir en las ideas principales
y mantener la atención del auditorio. Unos procedimientos son utilizar medios audiovisuales, eh, por ejemplo, una galería de fondo en PowerPoint para irnos guiando y manejar el tema adecuadamente. Debemos de utilizar algunos ejemplos, como mencionaba, anécdotas, etcétera, para mantener la atención del público. Debemos de interactuar con el público, por ejemplo, preguntar la opinión acerca de algún asunto mencionado y utilizar dinámicas de grupo en ella para ir, pues que vayan adaptándose al tema y vayan requiriendo todo lo necesario para que la información les quede pues bien. En la conclusión, tenemos como objetivos el resumir el punto central de la exposición y responder a la pregunta o tesis inicial por el cual iniciamos esta exposición. En ella se tiene ya una respuesta a lo que se cuestiona o a lo que se quiere dar a entender. Algunos procedimientos son el finalizar con la afirmación o negación de una tesis y finalizar con sugerencias. Algunas recomendaciones generales que se pueden hacer a la hora de hacer una exposición es el ensayar tantas veces como sea necesario, permanecer de pie o sentarse adoptando una posición natural, buscar de vez en cuando la espontaneidad, asimismo evitar las muletillas, no utilizar palabras o expresiones extranjeras con el fin de no enredar a nuestro público, no sobrecargar la exposición solo con conceptos. Como mencionaba, los medios audiovisuales solo son de apoyo, no es para que lo llenemos todo de información, ya que eso podría arruinar nuestra exposición porque aburriríamos a nuestro público. Debemos buscar diferentes recursos para mantener el hilo conductor y la atención del público, por ejemplo, las anécdotas, con el fin de poder entretenerlos y captar la atención. Asimismo, una buena exposición es aquella en la que pues el emisor ya está muy bien preparado y tiene una experiencia con el público. Para que una exposición nos salga bien, debemos de tener un respaldo en el cual si nos llega a fallar algún medio o se nos olvida el tema o nos enredamos o simplemente nos ponemos nerviosos, debes de tener a la mano un respaldo. Este con el fin de saber cómo actuar ante tal situación. Eso mismo nosotros ya debemos de conocernos, cómo nos desenvolvemos frente a un público. Si sé que a mí se me olvidan algunas palabras o no me aprendí algunas definiciones, puedo llevar alguna tarjetita anotada en el cual me puedo respaldar o simplemente aplicar algunos otros medios. Por ejemplo, si se llegara a descomponer el proyector o simplemente para aplicar algunas técnicas hubo algún desorden social. Bueno, como tercer punto tenemos el reportaje. ¿Qué es el reportaje? El reportaje es la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental, planificado y sus propósitos es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este se publica en la prensa o se emite por televisión o radio. En este género se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual,
y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Los reportajes son más largos y completos que el simple desarrollo de las noticias que ocurren y muchas veces vienen acompañados de entrevistas. Al igual que el género noticia, en el reportaje, con mayor razón, se requiere contrastar varias fuentes. Entre más fuentes se consulten, mayor credibilidad tendrá nuestro trabajo. Si lo mínimo para una noticia son 3 fuentes, se podría esperar que el reportaje se consulten siempre más de 3. Ahora que tenemos la definición, pasamos a decir cómo elaborar uno o unas estrategias para escribir reportajes. Como primer punto tenemos el elegir el tema del reportaje. En ese punto se selecciona el tema, es decir, un suceso, hecho o acontecimiento real que desees indagar para hacer tu reportaje, porque lo consideras importante actual y de interés para la sociedad o para un grupo social, en este caso para tu comunidad. Como segundo punto, debemos definir qué se va a escribir en el reportaje, incluyendo hechos e ideas. Se define el cómo lo harás. Una vez seleccionado el tema, será necesario que le des el enfoque, es decir, definan los aspectos relevantes que vas a trabajar sobre el tema. ¿Qué vas a abordar del tema y para qué? Buscar antecedentes, sucesos y hacer interrogatorios son esenciales para la escritura del reportaje. Como segundo punto tenemos organizar la información. En este punto selecciona las fuentes que consultarás para recabar la información. Estos pueden ser testimonios verbales que expresen puntos de vista o juicios sobre el tema o asuntos que estás investigando. Documentos o textos, publicaciones, boletines que hablen sobre el contexto o los entornos relacionados con el asunto que trabajan, así como entrevistas, encuestas, observación directa, declaraciones, testimonios, etc. Selecciona la información necesaria. Como siguiente punto tenemos la estructura. En ella se considera que tu reportaje tenga un lead o entrada para atrapar la atención de los lectores y captar su interés. Un cuerpo en donde presentes la información o el desarrollo del tema con el fin de ampliar, complementar o profundizar en él la información de una noticia. Se argumenta, exponen opiniones, encuestas, entrevistas, puntos de vista y testimonios, y una conclusión o cierre de lo investigado. El siguiente punto es escribir y revisar el borrador. Para ello debemos consultar manuales de ortografía. Escribe tu primera versión del reportaje. Si tienes dudas en el uso de algunos términos, consulta manuales de gramática, ortografía y puntuación. Revisa con ayuda de algunos compañeros o de las personas que estén apoyándote para revisar y redactar cada una de las versiones de tu reportaje. Considera que quieres comunicar del tema investigado, tanto como para el título como para las ideas clave que deseas expresar, analizar y ordenar, siendo así que no debes dejar ninguna palabra sin investigar, o si tienes alguna duda del cómo se escribe, es mejor consultar los manuales de ortografía. Asimismo, evitar vicios del lenguaje, sustituirlos por sinónimos o cosas que no sean muy repetitivas. Como último punto, tenemos el redactar la versión final. Se presenta tu trabajo determinado y atiende a las recomendaciones que se te han dado anteriormente. De ser necesario, debemos corregir o reescribir el texto para su versión final y publicación. Una vez realizado esto, tendremos un buen reportaje. ¿Por qué? Porque incluimos todos los puntos para que sea legible o entendible para las personas o una persona a la cual se lo vas a dirigir. Debemos de ser muy persuasivos desde nuestra portada
y debemos de influir en el lenguaje de una forma clara, precisa y con cohesión, para que nuestro público sea entendible y logremos nuestro objetivo, que es el informar. Bueno, y como último punto, tenemos al informe de investigación. Un informe de investigación es un documento escrito que tiene el propósito de comunicar los hallazgos de un estudio, reseñando toda la información vinculada a la investigación, desde el diseño metodológico y la fundamentación teórica, hasta la recolección de datos y la interpretación de los resultados. Se pretende con este trabajo plasmar todos aquellos conocimientos que se hayan generado durante el proceso de exploración bibliográfica. En el contraste de fuentes y de la experimentación con determinadas variables. Esto con el objetivo de dar respuesta a las interrogantes de la investigación que forman parte del planteamiento del problema. Cabe mencionar que existen diversos tipos de informe de investigación. En ellos se encuentran el informe técnico, divulgativo, monografía, tesis, artículo científico para revista, artículo periodístico, conferencia, ponencia o charla y algunos ejemplos de ellas mismas. El texto de un informe de investigación debe contar con determinadas cualidades que son indispensables en un trabajo de rigor científico. Entre esas características generales encontramos un sentido expositivo. El texto tiene la finalidad de informar sobre un tema y los resultados de un estudio. También tenemos el alcance explicativo, que es el trabajo pretende hacerle comprender al lector los datos presentados. Asimismo, la objetividad. El lenguaje debe ser objetivo, preciso y comprensible. La especialización. Se manejan términos específicos del área de estudio. También debe de incluir una uniformidad gramatical. En la redacción puede hacerse uso de la tercera persona del singular, la primera del plural o la forma impersonal. También se hace una combinación de estructuras. Suelen presentarse varias modalidades oracionales, siendo las más frecuentes aquellas de intención enunciativa, argumentativa y en secciones específicas, también descriptiva. Es un tema único. El desarrollo lógico de las ideas se realiza en torno a un solo problema científico bien delimitado. Y por último, un formato estandarizado. El trabajo debe cumplir con determinadas reglas académicas universales, como las normas para referenciar y citar fuentes primarias o secundarias. Ahora les mencionaré la estructura de un informe de investigación. Los manuales de metodología suelen presentar una estructura general conformada por 10 secciones, sin contar el título o identificación del proyecto. La primera es la identificación. En esta sección, que incluye el título del informe, fecha de presentación, autores y tutor, si lo tuviera. De ahí le sigue el índice, que se refiere a un listado del contenido en donde figuran el título y número de cada asunto abordado. Siendo así que le sigue el resumen, que es la síntesis de los aspectos clave del estudio, entre los que no deben faltar el objetivo, la información metodológica y los hallazgos. La introducción es la sección en la que se brinda contexto al estudio, abordando el porqué de la investigación, así como el alcance que éste tendrá. Deberá explicarse también bajo qué preceptos filosóficos se manejarán, es decir, donde consideran que se encuentra la fuente del saber o la naturaleza del conocimiento. Objetivos e hipótesis. Todo informe de investigación debe indicar los objetivos del estudio y las preguntas que orientarán el planteamiento del problema, a las cuales se les buscará respuesta. Dependiendo de la naturaleza del trabajo, puede incluir una hipótesis, que será validada o refutada con los resultados, antecedentes y marco teórico. En estos capítulos se hace un recorrido por estudios similares que se hayan realizado previamente y que sirvan de conocimiento base
para la investigación. Además, supone una revisión de la literatura sobre el tema, los modelos teóricos que se manejarán, así como la definición de los términos a utilizar. La metodología. El diseño general de la investigación supone de la descripción de los métodos, procedimientos e instrumentos a implementarse para la recolección de datos, así como para su análisis e interpretación. De esta manera, el estudio adquiere la validez y confiabilidad necesarias para ser aceptado por la comunidad académica. Los resultados y discusión. Constituye la parte más importante del informe, en el cual se presentan de una manera organizada los hallazgos mediante tablas, gráficos o diagramas, en el caso de investigaciones cuantitativas. De ser cuantitativa, se incluirá el análisis de la entrevista y observaciones recopiladas para el estudio, conclusiones y recomendaciones. Finalmente, el informe de investigación debe cerrar con las conclusiones a las que se llegaron luego del análisis y la contraposición de la información. Se incluirán además recomendaciones para próximas investigaciones en el área, nuevas perspectivas o interrogantes del tema abordado. Apéndices. Es un compendio que reúne todo el material que pueden desviar del enfoque central del estudio o con un detalle innecesario en esa parte del informe. Generalmente se incluyen datos más específicos de la muestra, estadísticas, gráficos u otras exposiciones técnicas que puedan resultar de gran interés para la audiencia. La bibliografía. Esta se constituye de un listado en donde se colocan los datos referenciales de todas las fuentes primarias y secundarias que fueron utilizadas en la investigación. Bueno, ahora que sabemos la estructura de un informe de investigación, vamos con los pasos para poder redactar uno. Como el primer punto tenemos los antecedentes de la investigación, que es la descripción de los motivos que se hacen necesarios para obtener la información. Como segundo punto tenemos los objetivos definidos para esta actuación, que informan los temas que se van a analizar. La hipótesis nos planteamos inicialmente y qué deberemos contrastar en el estudio del mercado. Como tercer punto tenemos la metodología, que es la descripción del tipo del estudio realizado. En esto es el diseño exploratorio, descriptivo o casual. La descripción de las fuentes de información utilizadas, primarias o secundarias, internas o externas. La ficha técnica del estudio donde se detalla, uno, en caso de estudio mediante encuesta, el tamaño de la muestra, sistema de muestreo elegido, ubicación geográfica y temporal del trabajo de campo, recogida de información primaria, nivel de significación de los resultados, programa estadístico utilizado. En caso de estudio de gabinete u otros tipos de estudio, la descripción de los métodos utilizados para la recogida de los o de la información y criterios de análisis de la documentación utilizada. Como cuarto punto tenemos la descripción de la información obtenida, ya sea organizada por temas, tablas y gráficos relevantes. Como quinto punto tenemos las conclusiones. Las conclusiones finales obtenidas mediante el análisis de la documentación de los datos y las recomendaciones de actuación, sugerencias a quienes se encargaron el estudio. Esto incluye los índices anexos. Y como séptimo punto tenemos la bibliografía citada correctamente. Al menos así es como se debe de hacer en un informe de investigación. Bueno, y así es como se terminará nuestro informe de investigación. Tiene una estructura muy larga, pero si se lleva adecuadamente los pasos, podremos obtener un buen informe de investigación, en el cual tendremos todos los puntos necesarios para recopilarlos y hacer buen uso de ellos. Es así que concluimos
con un buen informe de investigación.